Quiero invitarles a que por favor abran sus escrituras en San Lucas capítulo 23 y versículo 39. Vamos a leer del versículo 39 en adelante. Dice así la palabra del Señor. Y uno de los malhechores que estaban colgados le injuriaba diciendo: si tú eres el Cristo, sálvate a ti mismo y sálvanos a nosotros. Respondiendo el otro, le reprendió diciendo: ¿ni aún temes a Dios estando en la misma condenación? Nosotros a la verdad justamente padecemos, porque recibimos lo que merecemos, lo que merecen nuestros hechos, mas éste ningún mal hizo. Y dijo a Jesús: acuérdate cuando vengas en tu reino. Entonces Jesús le respondió diciendo: de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Quiero hablar en esta ocasión sobre el testimonio rescatado del infierno. Es un testimonio que quiero relatar acerca de alguien que pasó por una situación que realmente fue muy terrible. Hace algunos años conozco a alguien que pasó por una situación bien difícil. Y basado en el testimonio de esta persona es que he decidido tomar este pensamiento rescatado del infierno. Esta persona en su testimonio me contó que por causas que no me quiso revelar, él cayó un día en la cárcel. Y pasaron varios días cuando él estaba en la cárcel. De pronto se armó un problema adentro de la celda donde él se encontraba. Y hubieron varias cosas que pasaron ahí. Cosas que él no me quiso decir por temor a represalias de alguien. No sé de quién, pero de alguien. Cuando hablamos acerca de rescatado del infierno, quiero traer este pensamiento, pero tomando en cuenta lo que nos dice la palabra del Señor en San Lucas capítulo 23, versículo 39 en adelante. Pero si retrocedemos un poco, nos vamos a dar cuenta de que en el tiempo de la crucifixión de Jesucristo, también crucificaron dos malhechores junto a Jesús. Estos malhechores, según describe la palabra del Señor, eran ladrones. Y lo crucificaron a ambos lados de Jesús. Y cuando estos malhechores estaban crucificados ahí, uno de ellos le decía a Jesucristo: tú que dices ser el Hijo de Dios, ¿por qué no desciendes de la cruz? Te salvas tú y nos salvas a nosotros. Este hombre que decía estas palabras, él sabía que estaba condenado a la muerte. Pero en un gesto de burla, mirando a Jesucristo, que era un hombre bueno, que era una persona de que predicó el mensaje de salvación al mundo, en aquel entonces, este hombre se burlaba de Jesús diciéndole: si eres el Hijo de Dios, sálvate y sálvanos a nosotros.
Y me imagino yo que Jesucristo volteó a ver a esta persona como lo hace con toda aquella persona que está envuelto en sus pecados. Con compasión, con lástima. No creo que haya habido un desprecio de Jesucristo para esta persona. Pues el propósito de Jesucristo al venir a este mundo es con el fin de salvar a la humanidad, no tomándole en cuenta la calidad de pecado que sea, sino salvarle. Pero entre los tres que estaban ahí crucificados, Jesucristo en medio, el otro que estaba al otro lado, le dijo que por qué hacía eso, que por qué no pensaba en otras cosas. Me imagino que ha de haber dicho algo, otras cosas más. Y le dijo, mira, le dice, tú, le dice, que estando en la misma condición, sabemos nosotros que somos pecadores, que hicimos el mal, y por esa causa es que estamos condenados aquí en la cruz. Pero este hombre, mirando a Jesucristo, le dice, pero este hombre ningún mal ha hecho para merecer este castigo. Sabemos que todo aquel que comete una infracción a la ley merece el castigo, y que por esa razón está determinado que el hombre tenga que pagar las consecuencias por las acciones que hace en la vida. Entonces, al entrarnos en el mensaje de lo que queremos hablar ahora, de este testimonio, les estoy hablando acerca de algo importante que aconteció en este momento. Y dice que aquel hombre continuó hablando y le dijo a Jesucristo, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Y cuando este hombre le dijo estas palabras a Jesucristo, lo miró con ternura y con amor. Aún Jesucristo padeciendo un dolor terrible al estar sufriendo en la cruz, aún en el dolor, aún en la angustia, aún en la aflicción de la muerte, aún en ver que un pueblo lo había crucificado por testificar que él era el Hijo de Dios y que tenía un plan de salvación para la humanidad. Jesucristo no estaba hablando de un plan familiar, secularmente hablando. Jesucristo estaba hablando del plan del perdón de pecados de los hombres, incluyendo a todas las familias. Porque si bien es cierto, sabemos que la palabra del Señor dice en el libro de los Hechos, sé salvo tú y serán salvos todos los de tu casa. Y siguiendo el proceso, decimos que Jesucristo miró a aquel hombre con pasión, tuvo compasión de él. Y mirándolo con amor, le dijo, hoy estarás conmigo en el paraíso. Hoy estarás conmigo en el paraíso. Todo hombre que no tiene a Jesucristo en su corazón está destinado para ir al infierno. Pero aquí Jesucristo está rescatando a alguien de las puertas del infierno. Porque este hombre ya está en condición de muerte. Ya su vida ya no pertenece a este mundo. El ladrón que estaba pidiendo misericordia ya no tenía esperanza de vida en este mundo. Pero Jesucristo le dijo, hoy estarás conmigo en el paraíso. Cuando pensamos en estas palabras de Jesucristo, nos damos cuenta que aquel hombre estaba destinado a irse al infierno, que ya su vida pertenecía al infierno.
Pero en ese momento, cuando Jesucristo le dice: hoy estarás conmigo en el paraíso, le está diciendo que lo está rescatando del infierno. Estamos diciendo que Jesucristo rescató a este hombre de ir al infierno. Era seguro que ese hombre se iba a ir al infierno, porque él mismo lo declara en sus propias palabras cuando dice: nosotros a la verdad merecemos este castigo, pero este hombre es justo, nada mal ha hecho. Y es ahí donde se realiza el milagro, que Jesucristo rescata a este hombre del infierno. Un rescate del infierno. Ese es el tema del cual estamos hablando. Sabemos que hay momentos cruciales en la vida, momentos en que el hombre tiene que tomar una decisión, momentos en que el hombre tiene que decidir. Y cuando el hombre decide, lamentablemente toma unas decisiones equivocadas. Son decisiones que realmente lo van a conducir a la desgracia. Cuando el hombre no confía en Dios, todo lo que haga va a ser malo, porque no tiene a Dios en su corazón y su vida está condenada a irse al infierno por causa del pecado. Porque así dice la palabra del Señor en Romanos capítulo 6, verso 23, dice que la paga del pecado es muerte. Pero aquí estamos diciendo que Dios rescata a un hombre del infierno. Y cuando yo hablaba con esta persona, él me decía de que las decisiones más terribles que había tomado en su vida lo habían conducido a un desenlace fatal. Por causa de la desobediencia, este hombre tuvo que ir a prisión. Y estando, dice él, allá en prisión, dice que fue torturado por la policía. Fue torturado donde le hicieron creer que le estaban matando a sus hijos. La misma policía le mataba a sus hijos. Eso era lo que le hacían creer. Porque él me cuenta que por medio de un aparato que tenía en el techo de la celda donde él se encontraba, dice que allí le hacían creer, él oía las voces de su esposa y de sus hijos. Y oía cuando le dispararon a sus hijos, se le dispararon a su esposa. Dice de que cuando él escuchó esto, él se sintió desesperado. El mismo pecado conduce al hombre a una desesperación y a cometer hechos desastrosos en su vida. Decisiones, podríamos decirlo así, decisiones tontas. Dice este hombre que en medio de la desesperación no hallaba qué hacer. Él deseaba quitarse la vida. Él deseaba desaparecer del planeta. Él no quería escuchar nada. Era terrible la situación de este hombre. Y dice que mientras por medio de los parlantes le hacían creer que su familia la estaban torturando, que violaban a su esposa, que violaban a sus hijos, él dice que corrió y buscó algo para suicidarse, pero no encontraba nada con que quitarse la vida. Al punto, dice que este hombre, como un último recurso, al ver que no encontraba nada, dice que miró el toilet que estaba a un lado de él. El servicio donde hacía sus necesidades. Donde hacía sus necesidades fecales, donde hacía pipí. Y dice que miró el toilet con agua. Y dicen que en este charco de agua me voy a ahogar. Meteré mi cabeza y no voy a respirar hasta que me muera allí. Y dice que mientras este hombre hizo eso, dice que tragó agua del toilet. Es algo terrible. Mira hasta dónde conduce el diablo al hombre por causa de desobedecer a causa del pecado. Este hombre metió su cabeza en el toilet, trajo agua contaminada, agua sucia,
Ahí en la cárcel, ahí no se encuentran instrumentos para limpiar los toiles, ahí se mantiene sucio eso. Imagínate tú lo que este hombre hizo. Dice que mientras él hacía eso, dice que le vinieron pensamientos en la mente terribles porque se tragó el agua del toilet y no logró ahogarse, no logró el propósito de quitarse la vida. Y dice que no solamente pasó eso, sino que siguieron torturándolo. Dice que lo llevaron a un punto que hasta le inyectaban droga, le daban pastillas para mantenerlo drogado, para que él se mantuviera drogado y trastornarle su mente. Ese hombre salió loco de la cárcel. Ese hombre no conocía a nadie. Ese hombre se sentía desesperado, se sentía atribulado. Sentía que él había perdido parte de su vida en la cárcel. Pero dice ese hombre de que mientras seguían con el propósito, con el propósito de tratar de torturarlo, mientras lo torturaban y lo torturaban y lo torturaban, no bastó solamente con quitarse la vida en el toilet, sino que la desesperación lo llevó a un momento terrible, a un momento donde como no encontraba nada con qué quitarse la vida, dice que rompió las fundas de las almohadas, la rompió, las hizo pedazos y se las ató al cuello, y dice que con una botella, dice que se la amarró y le dio vuelta la botella en su cuello junto con la soga para que la soga le apretara y ahorcarse. Hasta ahí lo llevó el diablo. Pero dice este hombre, él había sido cristiano y dice que cuando él intentó quitarse la vida con aquella soga, dice que antes de eso él se había arrodillado en la prisión y había dicho: Señor, yo ya no aguanto más esta situación. Estoy desesperado. El último recurso que me queda para dejar de sufrir es quitarme la vida. Y dice este hombre que cuando él trató de quitarse la vida, antes de eso le dijo: envía, oh Dios, a un ángel para que por lo menos levante mi alma, para que yo no me vaya al infierno, sino que mi alma sea salva. Y le pidió perdón a Dios y dice que le decía: perdóname, Dios mío, perdóname por lo que voy a hacer, pero yo necesito salir de este mundo, ya no aguanto. Es triste realmente cuando el hombre se encuentra sin Dios. Es triste cuando el hombre ha conocido a Dios y se aparta de sus caminos. Es lamentable porque ahí le vienen sufrimientos terribles, porque dura es la mano de Jehová contra aquellos que, conociendo la verdad, se apartan de Dios. Es por eso que predicamos este evangelio y predicamos un mensaje de salvación y restauración, para que el hombre sea salvo y sea restaurado, para que el hombre se aparte del mal camino y se vuelva a Dios, para que encuentre la salvación de su alma. Hablamos un mensaje de amor, un mensaje de misericordia, un mensaje de vida eterna. Porque aunque el mundo te desprecie, Dios siempre está presente para ayudarte en los momentos difíciles de tu vida. Porque aunque el mundo te desprecie, aunque no encuentres nada, Dios estará siempre presente, tendiéndote esa mano amiga y decirte: aquí estoy, levántate. Él está para levantarte, Él está para salvarte, Él está para restaurarte. No importa el problema que tengas en tu vida, Dios siempre estará presente, Dios siempre estará en el momento que lo necesitas, pero tienes que humillarte a Dios. No tomar decisiones tontas como la que hizo este hombre. Mira que este hombre se ató esa soga al cuello. Y dice que mientras él se estaba ahorcando, dice que por la cámara, porque hay una cámara donde lo vigilan ahí, dice que un policía lo detectó y dice, le mencionó el nombre y dijo que se estaba matando, que por favor acudieran a su auxilio. Y dice que él ya estaba perdiendo el conocimiento cuando de repente dice que aquella soga se rompió. Sí, ciertamente,
Es verdad. Es verdad, Dios envió a su ángel, pero no para levantar su alma como este hombre tonto lo decía. Le había dicho en oración a Dios. No era así la cosa. Dios envió a su ángel para rescatarlo, para que no muriera, porque nadie después de la muerte puede alcanzar la salvación. Es por eso que cuando Jesucristo iba a la cruz del Calvario y unas mujeres hacían lamentación por Cristo cuando él iba a ser crucificado, es por eso que Jesucristo les dijo: mujeres de Jerusalén, no lloren por mí, sino lloren por sus hijos y los hijos de vuestros hijos. Porque ellas estaban haciendo una lamentación por Jesucristo. Pero Jesucristo les dice: lloren por aquellos que no han alcanzado la salvación. Lloren por ellos pidan a Dios, invoquen a Dios, busquen a Dios por ellos, clamen a Dios, pidan por ellos. Porque aquel que cree y que pide a Dios recibe. Y si tu familia no está convertida, Cristo la convierte por medio de tu oración. Pero tienes que interceder a Dios por tu familia. Bendito sea Dios. Dice este hombre que la soga se reventó. Y cuando llegó la policía dice que lo encadenaron y él puso resistencia. Y cuando él puso resistencia, porque dice que agarró una fuerza terrible que nadie lo podía dominar. Yo sé que cuando el diablo se apodera de una persona, esa persona agarra una fuerza tremenda. Pero el poder de Dios es más grande sobre todas las cosas. No importa cuál sea la fuerza que tenga el hombre, Dios lo va a quebrantar cuando Dios tiene propósito con el hombre. Y dice, y cuenta este hombre en su testimonio. Él dice que lo mantuvieron atado a una silla y lo drogaban y lo mantuvieron por mucho tiempo. Pasaron los días y después de algún tiempo dice que él solicitó que lo enviaran a una celda aparte. Él quería estar solo, no quería estar con nadie. Dice que solicitó a una mujer que se encarga de eso, de la seguridad de los reos. Dice que le solicitó que por favor lo cambiaran a un lugar donde él pudiera estar solo. Y metió la aplicación y dice que milagrosamente a nadie le dan esos privilegios en la cárcel. Pero milagrosamente dice que lo sacaron de ahí, que lo enviaron a una celda solo. Ahí dice que pasó 25 días solo en esa celda. Mientras pasaba el tiempo, dice que el día 24, a los 24 días de estar solo en esa celda, dice que le vino una depresión tremenda, terrible. Él ya no quería vivir. Y dice de que le dieron unas fundas con unas fundas nuevas. Y que las sogas y que la tela era fuerte. Dice que agarró la funda nuevamente y la hizo pedazos y se preparó una buena venda y se la ató al cuello y lo volvió a intentar. Y dice que mientras él estaba en el proceso de estarse ahorcando, dice que en ese momento pudo ver que del cielo descendió, dice, una nube amarilla y que cubría su cuerpo. Su alma estaba saliendo de su cuerpo. Él ya estaba muriendo. Dice que por unos instantes perdió el conocimiento. Cuando de repente dice que sintió que la soga se soltó. Ya no se reventó, sino que se soltó milagrosamente la soga. Dice la palabra del Señor que el ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y los defiende. Es por eso que yo te digo, mira, no cometas cosas estúpidas en tu vida, cosas tontas. Arrepiéntete de tu pecado y busca a Dios, porque quizás tú no tengas la suerte que tuvo este hombre. Quizás tú no tengas la fortuna que tuvo este hombre de que por 3 ocasiones trató de quitarse la vida y no lo logró, porque ahí estaba el ángel de Jehová, porque este hombre había conocido a Dios y se había apartado de sus caminos, pero Dios tenía un propósito con él.
Y cuando Dios tiene propósito con alguien, nadie lo puede tocar. Ahora pregunto yo, ¿tendrá algún propósito Dios contigo? Quizás Dios te tiene en el plan de salvación, pero no te tenga para un propósito especial. Este hombre se convirtió a Jesucristo después de que salió de prisión. Dejó el alcohol, dejó las drogas, se apartó de los problemas. Y este hombre ahora se puede ver que ha sido un hombre restaurado. Un hombre que piensa diferente, que ama a su familia, que cuida a su familia, que ya no tiene ningún tipo de problemas de persecución, porque él ha entregado su vida a Jesús. Y dice la palabra del Señor que todo aquel que en él cree, nadie lo va a arrebatar de las manos de Dios. Aleluya. Y para ir finalizando sobre este testimonio de esta persona, dice esta persona que él salió de prisión. Y cuando él salió de prisión, dice que milagrosamente tuvo un encuentro con Dios nuevamente, donde Dios lo sanó, donde Dios lo liberó del alcoholismo. Y ahora es un hombre liberado, un hombre sano mentalmente, espiritualmente y sano físicamente. El Cristo de la gloria tiene un propósito para con tu vida. Busca a Dios en este tiempo, porque los tiempos son cortos. Los tiempos son cortos. A lo mejor Cristo venga pronto. Y si tú no te pones a cuenta con Dios, perderás tu salvación. Es tiempo de que busques a Dios. Proverbios capítulo 16, versículo 25. Dice la palabra del Señor ahí, que hay caminos que al hombre le parecen derechos, pero que su final es camino de muerte. Las drogas y el alcohol no tienen ningún beneficio para el hombre. El alcohol se convierte en una maldición para aquellos hombres que lo toman. El alcohol destruye familias, porque viene siendo una maldición cuando el hombre lo toma. El hombre bajo la influencia del alcohol puede cometer asesinatos. El hombre bajo la influencia del alcohol puede destruir su matrimonio. He visto en el pasado hombres que han matado a sus hijos a causa de un pleito de violencia doméstica. Han matado a sus hijos. Y después, cuando les pasa la reacción del alcohol y recapacitan, se arrepienten. Pero es tarde. Tarde, lamentablemente. Porque los hechos, cuando suceden, no se pueden volver atrás. No puede el hombre volver atrás. El hombre que mató no puede resucitarlo a quien haya matado. Aunque se arrepienta, no puede hacerlo. ¿Alcanzará el perdón de Dios? Sí lo alcanza si se arrepiente de su pecado. Pero de que pueda devolverle la vida a un ser humano que le haya quitado la vida, no. Accidentes automovilísticos, por donde quiera hay. Pero este hombre se alejó del alcohol, restauró su familia, vive feliz, tiene a Cristo en su casa, tiene a Cristo en su corazón, tiene felicidad, vive en paz. Hay caminos que al hombre le parecen rectos, pero su fin es camino de muerte. San Juan capítulo 14 versículo 6 dice Jesucristo: yo soy la verdad, el camino y la vida. Jesucristo es el camino a la salvación. Nadie puede darle salvación a nadie. Solamente Jesucristo es el único que puede cambiar la vida del hombre. Es tiempo que el hombre entienda. Es tiempo que el hombre comprenda. Es tiempo que se entregue a Dios para que pueda encontrar la felicidad, para que pueda encontrar la salvación. Ay, me disculpan, pero estoy un poco malo de la garganta. Pero declaramos esto,
que hay salvación en Cristo. Él es el camino, Él es la verdad, en Él no hay mentira. Él es el camino que te conducirá a la vida eterna. Él te dice la verdad. Él te dice la verdad. Jesucristo le dijo al que estaba crucificado en la cruz: hoy mismo estarás conmigo en el paraíso. Yo te garantizo que tú que estás caído, que te has vuelto atrás, que no quieres nada con Dios, si te arrepientes de tu pecado y hoy te tocara partir a la eternidad, te garantizo que estarás con Cristo en el paraíso. Porque esa es la promesa que Jesucristo le dijo al ladrón que estaba en la cruz. Hoy mismo estarás conmigo en el paraíso. Piensa, es necesario que te vuelvas al Señor. Dios les bendiga, amados hermanos. Amén.